A ver, ¿qué pasa cuando una idea, una creencia central, de repente se cuestiona? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de cómo un choque de ideas teológicas en la frontera de Estados Unidos, allá por el siglo XIX, terminó creando una iglesia completamente nueva. Vamos a hablar de la Confesión Presbiteriana de Cumberland de 1883. Bueno, en el centro de todo este asunto hay una pregunta que partió a una iglesia en dos. A ver, piénsenlo. ¿La salvación es para unos pocos elegidos, casi como un club exclusivo decidido desde el inicio de los tiempos? ¿O es algo que está al alcance de todos, de toda la humanidad? Miren, esto no era un simple debate de sobremesa. No. Era una fisura, una grieta que estaba a punto de romper los cimientos de toda una fe. Ok, para entender bien de dónde viene esta ruptura, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los primeros años del 1800. El escenario es Estados Unidos, en plena frontera. Es una época de una efervescencia religiosa tremenda, un movimiento que se conoció como el Gran Avivamiento. Y este movimiento, el Gran Avivamiento, ¡wow!, era pura emoción, muy inclusivo, con una fuerza increíble. Ponía todo el énfasis en una fe personal, directa, de corazón. Y claro, esta idea chocó de frente, pero de frente con las doctrinas más duras, más estructuradas de la iglesia de ese entonces. Se empezó a generar una tensión que, como se imaginan, estaba a punto de explotar. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto, el punto exacto del conflicto. Todo gira en torno a esta frase de la Confesión de Westminster, que era, digamos, la columna vertebral de la Iglesia presbiteriana. Para un grupo de pastores, esta idea se volvió el centro de todo el problema. Pero, a ver, ¿qué es eso de la reprobación? ¿A qué se referían con esa palabra? Bueno, es una doctrina, sí, es compleja, y para mucha gente es bastante perturbadora. Imaginen la idea que Dios, incluso antes de crear el mundo, ya hubiera señalado con el dedo quién se salva y quién no. Para estos pastores que estaban viendo gente convertirse por miles con una fe increíble durante el avivamiento, esto era simplemente inaceptable. No les cuadraba. Sentían que chocaba totalmente con el mensaje de un Dios que ama a todo el mundo por igual. Entonces, este desacuerdo tan profundo no era algo que se pudiera barrer debajo de la alfombra. No. Llevó a un grupo de ministros a tomar una decisión. Una que fue valiente y, sobre todo, definitiva. Y fíjense, todo esto arranca con solo 3 personas. 3. El 4 de febrero de 1810, en un lugar tan humilde como una cabaña de troncos en Tennessee. Allí estaban Finney C. Wing, Samuel King y Samuel Macado. Y ese día tomaron una decisión histórica. Fundaron oficialmente la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Básicamente dijeron, hasta aquí llegamos, con esa doctrina que en conciencia no podían aceptar. El crecimiento a partir de ahí fue increíblemente rápido. Lo que empezó como un pequeño grupo de 3 pastores, en apenas 3 años, ya era lo suficientemente grande como para formar un sínodo. Y para 1829, menos de 20 años después de esa reunión en la cabaña, ya tenían su propia asamblea general. Es evidente que su mensaje le estaba llegando a la gente, estaba conectando de verdad. Muy bien, entonces ya tenemos una iglesia organizada y que está creciendo a toda velocidad. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues poner por escrito sus creencias. Necesitaban definir su propia identidad teológica, de una forma que fuera súper clara y que no dejara dudas sobre en qué exactamente se diferenciaban del resto. Y eso hicieron. En 1813 sacaron una especie de declaración breve, que resumía sus ideas principales. Eran 4 puntos clave, y cada uno era un no rotundo a la teología más estricta de la época. A ver, decían, 1. Nadie está predestinado a la condenación. 2. El sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad, sin excepción. 3. Todos los bebés que mueren son salvos. Y 4. El Espíritu de Dios, su gracia, está disponible para quien la busque. Muy claro, ¿verdad? Hubo un primer intento de escribir su propia confesión de fe en 1814. Fue un paso adelante. Pero se toparon con un problemón. Se dieron cuenta de que la doctrina que ellos rechazaban estaba pero tan metida, tan entretejida en el texto original de Westminster que no podían simplemente quitarla. Era como tratar de sacar un solo hilo de color de un tapiz muy complejo. Si lo jalas, ¿qué pasa? Se deforma todo. La estructura se debilita. La conclusión fue clara. Necesitaban empezar de cero.
crear algo totalmente nuevo. Y así pasaron las décadas. La iglesia maduró, creció y finalmente se sintió lista para asumir una tarea monumental: escribir ahora sí su confesión de fe desde cero. Un documento que fuera el reflejo fiel y lógico de su manera de entender el mundo y la fe. Y la forma en que lo hicieron es, de verdad, fascinante. O sea, no fue algo que un grupito de expertos decidió a puerta cerrada. Para nada. Crearon comités que escribían y revisaban, luego publicaban los borradores y le pedían a la gente que los criticara, que diera su opinión. La Asamblea General lo discutió punto por punto y al final, el texto final se mandó a todas las iglesias locales para que lo aprobaran. Fue un proceso súper democrático, muy colaborativo. El ambiente en el que se hizo todo esto era de una devoción muy profunda. Las crónicas de la época cuentan que cada artículo, cada frase, se trabajó con una fervorosa atención en oración. Y escucharon de verdad, tomaron en cuenta todas las sugerencias que llegaron. Esto demuestra un compromiso enorme, no solo con sus ideas, sino también con su gente, con su comunidad. Y bueno, llegamos al momento de la verdad. Después de todo ese trabajo, de las revisiones, los debates, las oraciones, llegó la votación final en la Asamblea General de 1882. ¿Y el resultado? ¿Se imaginan? 0. 0 votos en contra. Ni uno solo. Una unanimidad total. Ese consenso tan increíble fue la prueba de que su método, tan cuidadoso y tan abierto, había funcionado a la perfección. Así que esa confesión, la de 1883, se convirtió en el documento que consolidó para siempre la identidad de la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Y su legado, como veremos, iba a llegar mucho, mucho más lejos de esa humilde cabaña en Tennessee. En el siglo que siguió, la iglesia siguió su propio camino. Hubo un momento importante en 1906, una reunificación parcial con la iglesia presbiteriana principal, aunque una parte importante de Cumberland decidió seguir siendo independiente. Y su visión no se quedó en Estados Unidos. Su espíritu misionero los llevó, por ejemplo, a Colombia en 1925, donde fundaron obras y colegios que siguen funcionando hoy en día. Su presencia, pues, se volvió global. Al final, toda esta historia de la Iglesia Presbiteriana de Cumberland, desde esa discusión doctrinal hasta crear su propio documento de fe, nos deja con una pregunta que va más allá de la religión. Es una pregunta universal. Nos hace pensar en ese equilibrio, a veces tan difícil, entre mantener la unidad y ser fiel a las propias convicciones. Y nos deja con este dilema. ¿En qué momento una diferencia de opinión es tan de fondo que ya no basta con intentar arreglar lo que hay, y la única salida es empezar algo completamente nuevo?